Día 7 de julio del año de agosto, 2019. de agosto. Claro, ¿no ves? Por eso. Día 7 de agosto del año 2019. Estamos pensando en el queso rocinante, que está tan rico y tan delicioso, ¿verdad, Isabel? Este es un reserva exquisito. Además está temperado perfecto. Y claro, se nos va el santo al cielo. Sí, señora. ¿Vale? Sí. Día 7 de agosto. Día 7 Sí, de de agosto 2019, ¿verdad? Y seguimos sin gobierno. Seguimos sin gobierno. Bueno, pero lo más importante es que hoy ya ven ustedes... gobierno funciona. Gobierno estable, llamemos gobierno estable. Ya ven ustedes que hoy estamos muy concurridos y para mí es un placer tener a la buena gente, a estas personas que cada semana nos acompañan. Así que vuelvo a presentarles porque algunas veces, pues ya, por ejemplo, Marian Moore llevaba ya un tiempo que no venía. Bienvenida, buenos días. Buenos días, estoy encantada de volver porque además me recibí siempre con los brazos abiertos. Como tiene que ser. Y bueno, tú ya sabes que siempre que puedo me escapo para poder estar con vosotros. Muy bien, Marian Moore, que saben ustedes que es una gran profesional y que en estos momentos también es concejala del Partido Popular en la capital. En el Ayuntamiento de Ciudad Real, allí estamos, ejerciendo compaginando trabajo y política. Sí, Ambas cosas. Estoy en mi puesto de trabajo como funcionaria de la Seguridad Social, de la Tesorería y también como concejala del Ayuntamiento de Ciudad Real. Muy bien, doña Isabel. Usted... Muy buenos días a todos y encantada nuevamente de estar. Todos estos son queridos amigos, todos. Mi amiga María Ángeles, yo estoy encantada. Venimos juntos con Emilio, por supuesto, cuando nos trae. Que nos trae un caballero y venimos más a gusto todavía. Doña Isabel Rodríguez, que es empresaria y que hoy vamos a atacar un tema que le afecta o le ha afectado muy directamente y que además pues es un gozo. El hijo ya está bien, ¿no? Sí, lo de los ser empresario yo creo que se lleva en la sangre. Y eres empresario hasta que te mueres, aunque ahora evidentemente he vendido parte de los negocios, así es. El hijo bien. Gracias a Dios. Bueno, don Emilio Nieto, que nos ha usted abandonado unas semanas, Claro, es que en agosto, ya sabes tú, y finales de se le ven junio, las ideas con el pelado que le han echado. Pues algunas se ven, otras se disfrazan. No, las ideas a usted se le ven siempre. Se disfrazan, ¿sabes? Yo Muy espero buena, que muy mi amiga buena. Isabel deje alguna gasolinera para que yo pueda repostar y como somos amigos, pues que sea gratis, ¿sabes? Bueno, si fueran de No es ellas, sí. gratis para mí, cariño. digo yo. Pero si no son de ellas es difícil. Exacto. Es Ya, difícil. ya no son mías. Pues ya veremos a ver qué hacemos. Doña Jovita Mediano, buenos días. Buenos días a todas. Solana y a todos. del Pino, maravilloso. Sí, ahora en este mes la frecuentaremos. Vienen mis hermanos también y bueno, he estado a finales de julio unos días con mis hijos y mis nietos y he pasado unos días extraordinarios y maravillosos, de verdad. Te veo muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias, igualmente. Don Manuel Tabas, ¿qué tal? Hoy ha conocido usted, por ejemplo, a don Emilio Nieto, que no tenía ocasión de entablar tertulia con él. Va a ver usted que es muy interesante. Lo va a ver usted. Bienvenido también. Muchas gracias. Don Toni Marquina, nuestro abogado y cantautor atípico. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, no estamos mal, no estamos mal. Me estaba contando antes un caso que ha defendido, que no se puede decir, Ah. pero que le ha tenido que echar reaños para defender al tío. Bueno, si te lo dices, gracias. ¿Pero atípicamente o típicamente? No, típicamente. Típicamente, ¿no? Es el abogado, cuando es abogado es típico. Es típico. Y atípico es cuando es cantautor, ¿verdad? Efectivamente. Que lo he definido bien. Claro, perfectamente, Julián, Como tiene perfectamente. que ser. Bueno, pues ya ven ustedes, aquí estamos cuando tenemos 29 grados de temperatura en la ciudad de Puerto Llano. Vamos a tener un poquito fresco, bajan las temperaturas un poquito, pero volverán a subir. O sea que no se preocupen, que cara al domingo volveremos a tener mucho calor. Y vamos con el primer tema. Vamos a empezar por mi derecha, por Marian Moore. Saben ustedes que 14 fueron los morlacos, toros pirotécnicos que corrieron por la calle Palma de Ciudad Real en la celebración de la fiesta de la Pandorga. Yo quiero preguntar a los tertulianos si esto sigue siendo maltrato animal. Los toros, saben ustedes que llevan las antorchas pirotécnicas en la cabeza y en todo caso si eso es diversión y si es diversión, ¿cómo se puede compaginar sin que nos digan que es maltrato animal? Es complicado, Mariam. Bueno, nosotros hemos hecho una valoración de las fiestas. Lo de los morlacos, vamos a aclarar también que esta fiesta, que tiene ya muchísimos años y que está muy identificada con nuestra ciudad, realmente es un señor, no señora, el que va debajo de esa estructura metálica que, bueno, que lleva todos esos cohetes, ¿no? Y que porta esos cohetes y que en esta ocasión han sido 14. Si hablamos de maltrato, casi que sería maltrato al animal
racional que va debajo. Sí, bueno, esa yo he estructura, querido mezclar. Ya sé que es una porque- persona la que lleva la estructura Claro. para aclarar a los siguientes, pero he querido relacionarlo sí. con que sabéis que en otras poblaciones sí se utiliza el toro. Sí, pero en esta nosotros es verdad que en Ciudad Real es una tradición que lleva muchísimos años y que es así, y que en esta ocasión también ha habido que, en fin, que llamar en alguna ocasión la atención porque a la persona que lleva debajo esa estructura, pues la verdad que sufría, ¿no? Porque le empujaban, en fin, que hubo que llamar la atención por parte del propio No, por vía corporación policía, municipal, sí, la policía policía local, y sí. tal. Pero es verdad que esta pandorga, estas fiestas, están muy identificadas con nuestra ciudad y lo que se pretende, y desde nuestro grupo estamos intentándolo, es que se declaren interés turístico nacional. Y para eso hay que promocionar lo que es la tradición. Tradición que hay que combinarla con la evolución y con la seguridad. La seguridad es fundamental. Es decir, estos morlacos, no morlacos, sino los toros de fuego, que es como se llaman de toda la vida, hay que mantener el espacio de manera que, bueno, pues que no haya esos posibles accidentes en las personas que estén viéndolo. Y por otro lado, también hay que promocionar algo que es muy importante en esa fiesta, que es los concursos de limoná, la ofrenda de la Virgen, ese baile, que sí que es un baile que de toda la vida hasta altas horas o casi de madrugada, ¿no? Ofrece a la ciudad y que crea un ambiente festivo y maravilloso en la ciudad. Eso son las señas de identidad. Lo que después se ha generado con esa zurra, macrozurra, donde vienen, en fin, jóvenes de toda España y que acaban embadurnados en vino tinto, no era realmente la esencia de esa, ¿no? de esa fiesta. Y creemos, o por lo menos nosotros vamos a defender, que realmente esa fiesta real sea declarada de interés turístico nacional, pero que se identifique con la ciudadanía, y la ciudadanía identifica más esos concursos de limoná, ese baile y esa ofrenda a la Virgen y todo ese ambiente que se conforma, y no tanto el espectáculo que al final... Luego en la segunda Eso vuelta es. hablamos de ese maltrato animal que en esta ocasión no se Sí. correspondía. Isabel. Bueno, yo siendo partidaria de todo lo que sean fiestas, fomentar las fiestas, sobre todo las fiestas que estaban establecidas. Yo recuerdo hace 35 años cuando sí teníamos el toro de verdad, que a mí todo lo que sea maltrato animal no me gusta. Yo recuerdo cuando se tiraba la cabra aquella del campanario, No. bueno, que yo me echaba a llorar. Yo soy una llorera de los animales, tengo que reconocerlo, que lo mío es exceso. Yo recuerdo una vez en la autovía que había un perrito, se coló por la autovía, paré el coche en la autovía, un perro pulgoso, además. Lo metí en el coche y lo saqué de la autovía porque yo sabía que la autovía era muerto seguro. Con lo cual, mi defensa hacia los animales es extrema. Digo extrema porque podíamos tener un grado medio, pero yo soy extrema. Los bichos me gustan, todo tipo de bichos. Si puedo no pisar una hormiga, no la piso. De manera que eso ya es extremo, ¿no? ¿Y una cucaracha? Ya me has tocado porque sabías tú que las odiaba a muerte. Ya, Julián, ha sido malo, ha sido directo. Pero eso no sería maltrato animal. Oh. Matar una cucaracha no sería. ¿no? Ya no puedo Supervivencia. continuar. Le paso a Emilio la voz. Le pasa que ahí me has pillado. Don Emilio Nieto. Bueno, pues yo soy un enamorado de todo el folclore castellano, manchego, español. De verdad, enamorado, pues como dicen, hasta las trancas, ¿no? Defiendo, lucho por nuestro patrimonio cultural y por lo tanto, claro, ¿cómo no voy a estar a favor de la pandorga? Como yo creo que la fiesta más tradicional que tiene hoy Ciudad Real. Dicho esto, ¿qué es la pandorga? Yo creo que la pregunta más importante que es la pandorga, ¿no? Porque yo creo que la pandorga nació pues en los jardines del Prado, en el centro de la plaza, y ocupaba pues ese espacio natural de ofrecimiento a la Virgen de los productos típicos de nuestra tierra, y nació de esa manera a través de una asociación de pandorgos que son elegidos democráticamente en la asociación y que son personas de reconocido prestigio en Ciudad Real. Algunos le llaman los gordos cariñosamente. Eran todos gordos, ahora no, ahora ya no, el último pandorgo, claro. El significado Pero en etimológico. definitiva, es complicado la palabra de dónde procede y lo que significa, pero bueno, en definitiva, sí es verdad que eran la mayoría pues un poquito gorditos, ¿no? Pero lo importante es que son los portadores los que recogen la tradición y la llevan a buen término, ¿no? Porque ellos estaban encargados, cada uno de los pandorgos, encargados de ofrecer al pueblo, pues eso que se ofrecía, el puñado famoso, ese puñado que era de frutos secos y la bebida tradicional castellana. Hoy esto, a mi entender, ha degenerado. Y ha degenerado notablemente.
Y claro, la fiesta tradicional que ama el pueblo y que quiere el pueblo se ha convertido, como yo le llamo, una palabra, borrachera pública. Y a mí esto sí de verdad que en cierto sentido, además se ha trasladado, veis, los toros, que no son animales, que son personas, pues ha trasladado a un lugar que no es tradicional, a la calle La Palma, al Torreón, cuando realmente estaba en la Plaza Mayor y estaba en los Jardines del Prado. Y los Jardines del Prado se han convertido pues en un vertedero casi de la ciudad. Y de verdad que yo creo que el progreso no es tirar las cosas al suelo, sino recogerlas y cuidar el entorno natural. Jovita. No sé si hablar de la pandorga o hablar del maltrato. Por eso he mezclado las dos cosas, y yo creo porque que incluso he podido dar lugar a la confusión porque los morlacos pirotécnicos no son toros. Claro, pero sí he querido mezclarlo con el maltrato animal de toros que sí llevan pirotecnia, yo brevemente, como la pandorga es una fiesta tradicional que surgió, me parece, que en agradecimiento a ofrecerlo por los frutos. La peste, ¿qué pasó? No, por los frutos sostenidos, algo así, no sé exactamente. Y que yo creo que se mantienen, aunque yo he de decir que jamás he ido a la pandorga, porque a mí las aglomeraciones no me atraen nunca en ningún aspecto. Pero según he oído, he leído, he visto, pues sí hay muchísima tradición en esa fiesta de la pandorga que se mantiene, se conserva y se amplía, y que lo de la zurra o microzurra o la bebida viene de años, ¿sabes? Porque solamente tienes que meterte en internet y buscar pandorga y te darás cuenta que lleva ya muchísimos años en las que es cierto que hay pues la zurra, que es beber, ¿no? Y ponerse, me parece que las camisetas, tirarse el vino. Pero eso hace años, eso no estaba. Claro. Lo digo yo que llevo 35 bueno, pero no, eso no es a lo mejor hace 35 años no estaba, como tampoco estaba el Torreón, como por ejemplo, como barriada que ahora desde donde salen los toros, porque todo va evolucionando. En cuanto a lo de cómo compaginar la diversión con el maltrato animal, yo es que creo que para divertirse no hay que maltratar ni al animal ni al ser humano. Entonces, eso ya es una cuestión. Me parece que el maltrato animal, incluso en el Código Penal, está castigado, ¿no? Sí, claro. Y que es cierto que venimos de algunas costumbres ancestrales que parece ser que si las perdemos se pierde la tradición, pero que hay cosas que a lo mejor con la civilización hay que mejorar, porque también antes era una costumbre echarle los cristianos a los leones, ¿no? Entonces, claro, entonces yo creo que como seres humanos tenemos que perfeccionarnos, y que no sé si era Ovidio o algo así, ya decía que el maltrato animal, la persona que hace maltrato animal es un preludio de quizá luego el maltrato hacia el ser humano también. Don Manuel Tabas. Sí, como bien se ha dicho aquí, efectivamente son morlacos pirotécnicos, por lo tanto es un armazón metálico donde va el porteador debajo, por lo tanto maltrato animal no puede existir. Maltrato humano podía haber existido años anteriores, cuando efectivamente se permitía que a esos porteadores pues se les tiraran al suelo, se les quitaran el armazón y se utilizase por personas que no estaban autorizadas. Hoy existe una normativa y entonces eso hay que felicitarlo, y existe también un bando de alcaldía que ha, digamos, regulado este festejo. Por lo tanto, eso hay que aplaudirlo. La normativa te dice que solamente ese armazón lo pueden llevar los porteadores con un carnet especial, tienen que realizar un curso también específico, deben estar asegurados y además deben llevar una protección individual. Veo que he formulado mal la pregunta, porque evidentemente eso estaba muy claro, Manuel, pero yo quería relacionarlo con cuando en otras fiestas, no en la pandorga, se utiliza el toro y se le trata de esta forma. En España es muy difícil regular eso, como bien ha dicho Jovita, yo estoy de acuerdo con ello, es decir, para divertirte no tienes que maltratar. Aquí en Castilla-La Mancha existe una ley de protección animal, pero claro, existe una ley de protección contra maltrato animal y contra determinadas cosas, pero sin embargo los toros quedan excluidos, también quedan excluidos los zoológicos y también los animales que se utilizan en los festejos de los circos. Y también lo último, por ejemplo, son los atuí que se están estableciendo, que son una especie de juegos donde se utilizan también animales. Entonces, aquí en España, donde es un país donde existen corridas de toros, donde existen encierros, donde existen becerradas, donde existen toros al agua, donde existen cabras al campanario, donde existen todas esas series de cosas, es muy difícil regular. Y después también, pues dependiendo de quién esté en cada pueblo y cómo se lleve esa tradición, pues resulta casi imposible. Pero bueno, poco a poco se irá consiguiendo. Don Toni Marquina.
Queda mucho por regular, como ya señalaba Tabas y también, Jovita. Es cierto que el maltrato animal está penado en el Código Penal en algunos casos. Bueno, en el caso de que sea un animal doméstico, uno propio, y lo maltrata hasta la muerte, y es cuando está penado. Lo demás pues son sanciones administrativas y efectivamente pues esa complejidad o entramado lúdico, social que se tiene en nuestro país, pues se ha dejado normalmente excluida de la legislación a las figuras de los toros y análogas. Queda mucho, por tanto, que regular, pero es que también, como decía Jovita, todo evoluciona y todo cambia. Y debe de ser así. Yo ya lo defendí aquí en otra tertulia, que, por ejemplo, en los festejos taurinos, evitando, por ejemplo, la muerte del toro, se andaría pues mucho trecho y, sobre todo, en pos y en pro de la propia fiesta taurina y de toda la tauromaquia. Porque, precisamente, quien se basa en ir contra la tauromaquia es por ello, porque se mata al toro y porque el toro sufre. Quitando la muerte del toro no tendríamos ese problema. Y además que mucha gente se ampara en ese fundamento cuando en realidad lo que quiere atacar es a una figura o un festejo español. Respecto a la pandorga y a estos toros, yo me quedo con la parte buena. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo ha evolucionado, de cómo se ha dejado de utilizar al animal y tenemos a un animal racional debajo. Se usa o no el elemento pirotécnico. Voluntario y cobrando. Claro, efectivamente. Por eso quiero decir que es totalmente justo. Y cómo ha evolucionado y ha evolucionado a bien. Quiero decir, o puede ser un buen ejemplo para el resto de España y de cómo se puede cambiar. Yo me quedo con esa parte buena y con una cosa que debería ser exportable precisamente y que se debería de demostrar a todo el conjunto. Ahora bien, otra cosa es que se pueda mejorar incluso eso, que se use o no se use pirotecnia, otros métodos más o menos seguros. Estas son otras cuestiones que ahí no quiero entrar, pero yo precisamente me quedo con esa parte buena, de que ha evolucionado y que puede ser un buen ejemplo de cómo todo puede cambiar. Igual que en su día también decía que la tauromaquia, en los festejos taurinos, vemos como en Portugal no se mata al toro, aunque tenga más allá de las corridas otro final, pero en principio no se le mata. Y aquí se podría hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, a mí me parece bien esta tradición, siempre respetando la seguridad y la proporcionalidad entre la diversión y esta seguridad que yo digo para todo el mundo, para el que está debajo como para el que está Luego, arriba. Marian, ¿cómo podemos compaginar, en el supuesto caso que se pueda, la diversión con el maltrato? Bueno, hay que respetar, por supuesto, la tradición, pero como decía Tony, no está en oposición, en confrontación con la evolución y con la seguridad, porque es que es verdad que hay que mantener, gracias a, como decía Manuel, que ya hay una regulación, que ya existe una protección, una seguridad, que hay que tener, hay que reunir unas condiciones para ir debajo como porteador, ¿no?, de esos toros. Hay que intentar que esa tradición se mantenga, sí, pero que no haya daños a terceros, ¿no?, que esa es la idea. Entonces, hay también quizá una falta de coherencia o una contradicción entre que la ciudadanía y en Ciudad Real cada vez hay más mascotas censadas. Entonces, es verdad que hay muchísima cultura de esa protección a las mascotas y de tener ese acompañamiento de la mascota, y por otro lado también pues existen, ¿no?, esas costumbres o esas tradiciones que justo se basan en el sufrimiento de un animal. Entonces, yo creo que a veces hay que llamar un poco a esa coherencia y bueno, y que no está, como decía Tony, es que no puede casar perfectamente la tradición, la evolución y la seguridad y hacer que esa tradición vaya evolucionando sin que perjudique al animal, sin que se le maltrate. Y yo creo que en eso tenemos que ir avanzando y yo creo que se está avanzando. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues parece como que se pusiesen obstáculos, ¿no?, o impedimentos al desarrollo. Hay tradiciones muy arraigadas, claro, cuesta mucho eso trabajo es. A lo mejor evolucionar hacia evitar el maltrato animal. Sí, pero de todas formas se puede evolucionar y esto es ejemplo de ello. Sí. Quiero decir, por ejemplo, antes teníamos lucha de gladiadores, ¿no? Y había Ahora muerte tenemos reconocida. boxeo y tenemos lucha libre, Por eso digo, que a mí claro, me encanta. o lucha grecorromana. Quiero decir que me encanta. Estoy en todos los combates de boxeo que se celebran en la provincia, Claro. en todos, en primera No, sí, fila, estamos, además. claro, sí, a mí Quiero también. decir que me gusta el boxeo y la lucha libre. Claro. Lucha de iguales, ¿no? Lucha de iguales. Sí, lucha de iguales. Sin embargo, lo de los toros no lo admito bajo ningún concepto. En mi tierra se ha eliminado todo lo que sea en corrida de toros, porque el toro no es matarlo, es ponerle las banderillas, es pincharlo, es descabellarlo, es clavarle constantemente y hacerle daño al animal. Hablando de un ser irracional que se ha puesto ahí frente a uno racional. Contrario del todo ¿Sí? a todo lo que sea hacer subir a los animalitos. Mira, habrá que inventar otras maneras de divertirse. Las dos grandes plazas de toros de Barcelona, las Arenas y las Ven, están cerradas. La Monumental y las Arenas están cerradas y se hacen actos lúdicos, conjuntos musicales. Pero se ha eliminado un bicho. Perdona que te diga, yo pienso más en que si es más importante, me gusta menos, o soy de la opinión,
de que es más, no es tan importante prohibir como educar. Creo que... Quiere decir, la gente ya está educada, es que no le gusta a nadie. Si no lo tendríamos, tenemos 2 plazas, una podría estar en servicio y otra no. Sí, pero el No hay maltrato corridas. animal no se basa solo en el hecho de que haya corridas de toros, si fuera o no el toro. El maltrato animal, que yo creo que la normalización del trato animal o el del respeto hacia el animal empieza en casa, como la educación de cualquier ser humano, ¿no? Y que se considera maltrato animal, pues el no atenderlo, no darle el sustento, no tenerle un recinto adecuado. Incluso hay asociaciones animalistas o que defienden el animal, el bienestar del animal, que hablan del estrés del animal cuando lo llevan a desfiles. Entonces, yo creo que tenemos que ir evolucionando de una manera paulatina y que ahí seríamos todos cómplices en la educación del ser humano, en casa, en los medios de comunicación, e ir evolucionando positivamente hacia el respeto al animal. Adelante. Yo creo que siempre fue difícil la tradición con el progreso. Siempre ha habido una confrontación ideológica y realista entre lo que es la tradición del pueblo y lo que es el progreso del pueblo. Y en eso estamos. Es evidente que en este momento está enfrentado la tradición con el progreso que debemos tener en todos los seres humanos. Pero yo quería quizá volver otra vez, porque no todo está en la educación, ni mucho menos. Es curioso que hoy el pueblo es más educado, o por lo menos intelectualmente más preparado que hace unos años. Y para ver el progreso, hay que pasearse por los jardines de El Torreón. Y hay que pasarse a las 7 de la mañana al día siguiente para ver el progreso que han experimentado los jóvenes nuestros jóvenes, nuestros hijos. Y ahí veremos si ha habido progreso o todo lo contrario. Por otro lado, también se habla mucho... ¿Por qué lo veremos? No, porque habla 3 camiones de basura. 3 camiones de basura. Pero eso es 3 camiones de basura. Es que a veces no hay aseos, Emilio. Más de 27.000 euros. A veces no hay Eso aseos. es parte de empatía por lo público y de civismo, pero eso también es cuestión de educación algunas veces. Yo creo no hay que aseos. tira un papel lo recoge. A mí Y no me todos los enseñaron- jóvenes. Y no todos los jóvenes, no hay que generalizar, evidentemente. Pero no hay cuando aseos, uno tira Emilio. un papel al suelo, lo recoge. Es más, no lo tira. A mí me enseñaron a no tirar. Te ha dicho una puntualización, Marian. Es que, por ejemplo, no ha habido aseos para chicas, por ejemplo, Bueno, esta pues vez. no ha habido encima Entonces, aseos para claro, chicas, las chicas tienen que etcétera. hacer sus necesidades en algún sitio, por Ya, ejemplo. Yo creo que lo que no puede ser es que la vía pública se convierta 2 días. Estamos educando la ciudad educadora que decimos. Estamos Ya, pero hablando de que hay pero que te educar están a la promocionando esa fiesta. sociedad, y Tienen un que hacer- día se descubre que esa educación desaparece por completo y reina el caos absoluto en una ciudad. A mí me parece que eso hay que tener mucho regularlo, cuidado, todo hay que porque regularlo. una hora de discoteca o de cualquier tema de estos tipos es posible que atente contra un año de educación. No, y lo que vale. hacemos en educación durante todos los años, Lo que- diciéndole, oye, no hay que beber, no hay que no sé qué, no hay que fumar, no hay que... Pues luego resulta que al día siguiente todo esto pero esa desaparece. fiesta- en esa Emilio, yo fiesta- también voy a la discoteca y no creo No que... digo eso, yo no Bueno, digo que que tú te nos emborraches, ni estamos- bebes, ni estamos tires. haciendo las O sí, cosas. Tony, A ver. o tú eres el que tira papeles. No, y que Atendemos me a demuestre Jovita. lo contrario. Atendemos a Jovita. Aunque nos estamos yendo del Terminamos, tema, sí. porque estábamos hablando del maltrato animal y esto nos hemos ¿Que no ha ido habido al maltrato botello. animal en Ciudad Real? Bueno, pero verá, había, porque perdón, no había yo animales. creo que nos estaba el tema Racional. estaba Sí, desviando. sí. Racional. Ahí vuelvo a decir que he Racional. formulado francamente Bueno, pero la mal pregunta era esa, pregunta, ¿no era esa? porque he mezclado Los 2 morlacos. conceptos distintos en uno y evidentemente eso está dando lugar a la confusión. Pero Creo- ahora sí estamos hablando de los maltratos. Creo que la educación que damos reciben nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que la educación no es solamente aprender e instruirse, sino adquirir valores y ponerlos en práctica a lo largo de toda nuestra vida, y que la educación es constante y perenne. Creo que es que nosotros también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, desviando el tema hacia lo que no hacia lo que tú has preguntado, sino hacia lo que se estaba en este momento poniendo sobre la mesa, creo que también a nuestros niños, jóvenes y adolescentes les damos el ejemplo de que todo hay que celebrarlo comiendo y bebiendo. Sí. Entonces Y en creo exceso. que Pero habrá mejor manera que esa. Marian, claro, a ver, por eso todo es regulable, pero Sí. todo es susceptible de autocrítica. Marian, al y mismo nos tiempo. Yo creo que he
dicho que es verdad que hay más protección de los animales y hay una cultura de tener tu mascota, y eso en la juventud y en los mayores en general, porque han subido el número de animales censados. Otra cosa que hablas de las fiestas, es verdad que las fiestas se basan en comer y en beber. Y una de las cosas que haces es la limona, la zurra, pero lo que tienes que tener es también servicios, ofrecer servicios para que esas chicas tengan donde hacer sus necesidades, que no lo ha habido. Esa es una crítica que sí que es de verdad que hay que hacer, porque hay que prevenir las posibles agresiones sexuales que se pueden producir a las chicas si están en un sitio oscuro, entre coches, y no pueden hacerlo en un sitio regulado, como sí que había para los chicos. Entonces, en vez de hacer puntos violentos, que está muy bien, vamos a prevenir que no existan agresiones cuando haya unos aseos públicos para chicas que no. Nos vamos hasta aquí el tema. Es un tema más amplio, obviamente, pero nos vamos tan solo hasta la 1:10, que volveremos con todos ustedes, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora.
Pues aquí seguimos y puntuales, como hemos dicho, a las 13 horas y 10 minutos prácticamente ya. Y tenemos un segundo tema para tratar con todos ustedes y que ustedes puedan atendernos y escuchar e incluso valorar. Según un informe, el 98% de las escuelas en Cataluña, escuelas públicas de Cataluña, prohíbe hablar en español. De hecho, ningún centro público cumple con la obligación del un mínimo, que es el 25% de horas lectivas que se dediquen a hablar en español o en castellano, como dicen algunos. Yo prefiero utilizar el término español. ¿Se puede permitir eso? Pregunto, y en todo caso, ¿se debería unificar ese criterio en el Estado español? Señor Toni Marquina. Pues yo creo que te voy a responder y voy a hacer sobre todo también sobre la palabra castellano y español una pequeña reflexión. Te voy a responder con el artículo 3.1 de la Constitución Española del 78, que dice el castellano, que no el español, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Creo que con eso se responde a tus preguntas. En primer lugar, hay que hablar con propiedad. El español para mí siempre ha sido una forma incorrecta de tratar al idioma. Porque pero es más bonito. No, nació en Castilla, igual que el inglés no se llama, o sea, el inglés se llama inglés porque nació en una región de Reino Unido y no se llama británico, pues el castellano se debe llamar castellano porque nació en Castilla, aunque se es en toda España en todo Centro y Sudamérica no hablan del castellano, hablan del español. Bueno, pero porque hemos tenido una mentalidad, o han tenido una mentalidad de independencia y se han querido separar quizás con connotaciones negativas de esta tierra patria. Por eso esa senda política ha seguido la definición etimológica del español, pero es el castellano en realidad. Ya digo, el inglés se llama inglés, no británico. Dicho lo cual, luego creo que esa lectura de ese artículo se llama... Vamos a intentar, no lo digo por Toni, lo digo por general, vamos a intentar intervenciones más cortitas para que así podáis hablar más tiempo, ¿vale? Bueno, luego además quería yo añadir que la jurisprudencia siempre ha tenido clara esta cuestión desde hace muchos años. Hay esa sentencia del Tribunal Constitucional 74-1987 de 25 de mayo y en línea posterior de esta línea jurisprudencial reconoció una presunción iuris tantum del conocimiento del castellano para todos los españoles y en todo el Estado español. Entonces, ¿por qué estos problemas ahora en la enseñanza? Pues por el sesgo político que ahora se está tomando y por ese viraje político extremista, que a mí me parece muy bien defender nuestras regiones, esa pluralidad política, como también reconoce el 3.3 de la Constitución, esa pluralidad política y de lenguas de nuestra nación. Se nota que es abogado, ¿eh? Que es una realidad plural. Ha cogido carrerilla. Y un tesoro rico a defender en nuestro Estado español y por lo tanto hay que defenderlas a todas por igual, pero tenemos que tener ese elemento de cohesión, ese idioma castellano que se ha extrapolado a todo el mundo y que es muy triste si todos ahora mismo pues nos centrásemos en nuestras únicas regiones y esas... Toni, en Cataluña se habla el catalán y el castellano. Por supuesto, y así debe de ser, ¿eh? Y el aranés, ¿por qué no? También. Y el aragonés se debería también... Y en algunos sitios y el aragonés... Y en Asturias el bable. Y por ejemplo, el aragonés en Aragón se debería de potenciar y de fomentar. Claro, efectivamente. No, porque eso es riqueza de un país. Y si estamos en la Europa... Pero nos hemos ido del tema. Que defiende las diferencias y con distintas lenguas, me parece un anacronismo. Y ir hacia atrás el hecho de que no se defienda la pluralidad de lenguas en nuestro Estado español. Pero no obstante, debemos tener siempre un elemento... El 98% de las escuelas públicas en Cataluña prohíbe hablar en castellano. El gobierno... Don Manuel, bueno, termina. Solo decir que el gobierno debería ser firme, aunque dialogante respecto a este sentido, y buscar esa proporcionalidad y ese paralelismo para que se siga utilizando el español, el castellano, como esa lengua vehicular. Don Manuel. Correcto, el 98% dejan de hablar y correcto también el 25% no se permiten que se utilice oralmente. No se permite que se utilice oralmente. ¿Cuál es el problema? De que desgraciadamente el castellano no es lengua vehicular en Cataluña. Es decir, allí solamente, por ejemplo, los niños hasta primero de primaria solamente utilizan el castellano de manera oral. 9 de cada 10 niños. Y solamente en segundo de primaria se empieza a utilizar ya en escrito. Pero no solamente el 98% no utilizan eso, sino también las comunicaciones interiores entre el profesorado, también hay un 98% donde no se utiliza. En las comunicaciones, incluso con los padres de los alumnos, tampoco se utiliza el bilingüismo. Solo un tanto por ciento muy pequeño. E incluso también en boletines informativos, en salidas, entradas y demás dentro de los centros pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la solución? Pues simplemente que se hiciese cumplir la ley con inspecciones. Jovita.
Yo voy a intentar ser menos tremendista. Primero, es curioso que últimamente solo se hable de problemas que surgen en Cataluña, pero de problemas de este tipo, ¿no? De si la gente está sin dependencia, sin sanidad, sin educación. Y luego yo me hago otra pregunta. Antes de sacar conclusiones sobre un informe, a mí me gusta saber la procedencia del informe. ¿Quién lo realiza? ¿En qué se basa? Si es riguroso, si es objetivo y qué fines busca. Entonces, aquí estamos hablando de que un informe... Sí, yo te voy a decir La que... Asamblea de Escuela Bilingüe. Sí, exactamente. Y la procedencia... ¿Quiénes conforman la Asamblea por una Bilingüe. escuela bilingüe en Cataluña? ¿Qué fines persigue? ¿De verdad que Tú persigue estás pensando en Albert Rivera. No solo estoy pensando en Albert Rivera, estoy pensando en Que no lo vota nadie en mi tierra, en que dicho ese sea de paso. informe, como lo del por eso está donde está. 25% de que no se permite, que no se cumple la ley, si buscas datos, normalmente vienen en periódicos que nunca buscan el consenso, ni el equilibrio, ni la objetividad, en mi opinión. Estoy dando mi opinión. Entonces, yo, por circunstancias personales, tengo familia que vive en Cataluña y he estado con niños catalanes que hablan perfectamente el castellano y que a mí me parece que todo esto... yo creo que cualquier organismo que saque un informe tiene que ser consciente, si es serio y riguroso, de las consecuencias que tiene. Y si en este momento en Cataluña lo que se persigue es romper Cataluña, este cumple su objetivo. Pero si lo que se busca es la cohesión, la contención, la prudencia, el equilibrio, creo que no, es mi opinión. Emilio. Yo me creo el informe. Por supuesto que me lo creo. He vivido en Cataluña y conozco las universidades catalanas. En ninguna se habla el español. El lenguaje, la lengua de uso de todas las universidades catalanas es el catalán. Lo voy a preguntar porque no me lo En todas creo. las escuelas catalanas se habla el catalán. Ni el 25, ni el 20, ni el 10%. Los niños aprenden a escribir a los 7 años. Aprenden a escribir español. Bueno, yo lo que O catalán. conozco no, ¿eh? Y catalán Yo comienzan a tampoco. aprender a los 4 años. Vamos a ver, este es un tema político. Ay, ay, Ahí, Es un claro. tema político del PP y del PSOE. Del PP y del PSOE, Vale, ya que sé. pactaron hace mucho tiempo esto. Esto que está ocurriendo lo pactaron ellos. El Majestic- ellos son el la Majestic lo fue de Aznar, ellos son ¿eh? el problema. El PP y el PSOE son el problema de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Menos mal que Aznar hablaba catalán Menos en la mal que ahora intimidad. da- Ellos Ahora no será una de dos. ellos dos. Yo no he interrumpido a nadie. A ver, uno a uno, por De favor. verdad que no he Al interrumpido menos a nadie. en ¿a que no? en la primera... No he interrumpido a nadie ni interrumpo pido, jamás. Os pido, por favor, en la primera Claro, intervención no se interrumpe. No, pero después. si es que, Perdón. Julián, yo no interrumpo nunca. Pero a mí me interrumpen siempre. Y yo Pido digo lo que me disculpas. parece. Igual que alguien lo ha dicho que lo que le parece. Sí, lo ha dicho Jovita, Repito que es un problema político creado por el PP y por el PSOE, que han pactado siempre con los catalanes y con los vascos. Cuidado, que vasco es igual, ¿eh? En el País Vasco ocurre lo mismo. Y esto de verdad es el único país donde se habla castellano o el español reconocido en la Real Academia, las dos palabras, y estoy de acuerdo con Tony, castellano, porque nació en Castilla, en La Rioja, ¿no? Fíjate que es curioso que estando en La Rioja hace unos días, los que vienen del País Vasco a estudiar en La Rioja no saben escribir español. Fíjate si es problemático, ¿eh? Dicho por profesores que están en las aulas castellanas, españolas. En el único país, decía, que de alguna manera se ataca al castellano es en España. Tú vas por Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, y tienen otras lenguas. No hay ningún problema. La lengua es el español. Hay Sí, otras lenguas reconocidas, pero la única es en España. Y por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Pues algo que todo el mundo sabemos, que las competencias de educación y de sanidad jamás se deberían haber descentralizado. Jamás. ¿Por qué? Como decía Nebrija, una nación es potente cuando tiene una lengua.
Cuando tiene 25, ninguna. Yo no estoy en contra de que no se hablen las otras lenguas, pero se hablan en el mismo nivel. No a niveles diferentes. Las dos son vehiculares, las dos están reconocidas en la Constitución y las dos deben respetarse. Y un temilla nada más rápido, Julián. La inspección, que es quien tiene la alta inspección, quien tiene que velar por el cumplimiento de lo que estamos diciendo, hace caso omiso. ¿Y sabes por qué? Porque el 80% de los inspectores de Cataluña están nombrados por la Generalitat. Es decir, no hay oposiciones. Salieron unos cuantos y se acabó el tema. Y no quieren cambiarlo. Isabel. Bueno, yo que soy la única catalana parlante que tiene esta mesa. Bueno. Bueno, Toni también habla catalán en la intimidad. Sisplau, jo també. Però jo dic amb no. tot el soroll de la paraula. Jo també. Jo puc prendre una conversació des de tot. Tu pots mantenir la conversa? Oh, Una clar, mica. clar que sí, una miqueta. Com Però una miqueta no és el mateix que una miqueta. S'il vous plaît, Pueden hablar. A ver, Pueden hablar. No, podem hablar. No, se dice así. Izvinite, payasta. Pero es que una cosa es intentar hablar el catalán y otra cosa es hablar el catalán desde la cuna. Mi madre es catalana. En mi casa se hablaba con mi madre catalán y con mi padre castellano, que es asturiano, que no nos enseñó nunca el bable, dicho sea de paso. No se ha forzado nunca hemos discutido. Estoy con lo que dice Jovita, que tiene nietos allí y tiene jamás. Tú coges un taxi y el taxista es catalán y dice, escuche que voy a la estación. Y entonces se le dice, por favor no me hable catalán, que no entiendo, con una corrección y con una educación. Y no hay nadie en mi tierra que te maltrate por hablar el castellano. Nadie, y lo puedo garantizar. Pasa que cuando se va en plan de guerra, en un plan con mala sombra, oiga, háblame en cristiano, perdona, están cohabitando los dos idiomas, el catalán y el castellano, y hablando con afecto, con respeto y con cariño a la gente que tienes enfrente. Si su idioma natural es el catalán y yo entro en la panadería y se habla el catalán como idioma normal y no entiendo el catalán, lo digo, entonces Sí. diré, por favor, es que no entiendo, sería tan amable, e inmediatamente pasan al Estoy de castellano acuerdo. con una corrección absoluta. Estamos hablando de las escuelas. Ahora vamos a las escuelas. Yo que he estado en la universidad, como dice Emilio, porque eso se lo puede contar a quien no haya ido a la universidad. En la universidad se hablaba el castellano. Se continúa y se habla castellano y catalán cohabitando los dos Pero cuando idiomas. tú estuviste, Hace digo 100 yo, que años no eres tan dejaste joven. El año lo pasado. mismo que yo. Bueno, la catalana dejaste tú, la universidad catalana dejaste. El año pasado. La universidad catalana. Estuve en la Estáis un universidad poco Estuve de catalana visita, y bueno. en ninguna, demuéstrame en alguna y sabes lo que No, dices. no te demuestro más que lo que Demuéstramelo. digo. Yo hablo de mi tierra porque voy habitualmente. Tengo a mi padre que tiene 101 años y tengo a mi familia allí. Y voy habitualmente a mi tierra y hablo castellano y catalán alternando los dos idiomas. Lo que yo sí pediría es que precisamente esa desunión que hay ahora mismo con respecto a catalanes y vascos es no llevarla más hacia adelante. Yo creo que dando cariño en la vida siempre se saca cariño. Tú no puedes menospreciar a los pueblos porque tengan otras costumbres. Al contrario, hay que atraerlos, hay que decir, oye, cogerlos de los hombros, porque a veces se educa desde pequeñitos, depende de qué tipo de casa, y tú si les das cariño te aseguro que siempre se recibe cariño. El maltrato recibe patadas en el hocico porque es maltrato. Así como ha dicho Emilio, cumplir la ley. Y ya está, y hay más. Así de Si es que no hay que dar cariño a nadie. Si no Bueno, estáis, pero no la podéis ley- entenderlo. A ver, por favor, le toca a Mariana. Claro, le toca a Mariana. Y después ya hablamos. Yo lo único que quiero decir aquí es que la lengua sirve para comunicarse. Eso es lo primero. Entonces, es muy difícil, en esta ocasión, como dice, que el 25%, que además es un político, pero es que ha sido el Tribunal Supremo el que en el 2015 dijo que el 25%, En algunos centros. porque avala que el TSJ le dice al señor gobierno que está incumpliendo que esas asignaturas troncales, el 25% sea en castellano. Y avalado por el Constitucional. Eso, se ha volado por el Constitucional. Entonces, eso lo está diciendo la justicia. Pero hay una cosa, y hablando de la Constitución, que es importantísima, y es que los padres tenemos derecho y tenemos la obligación de proteger y de cuidar de nuestros hijos. ¿Y cómo vas a enterarte de cómo va su educación si las comunicaciones que se están produciendo se hacen en catalán y tú no eres catalano parlante? Eso de entrada. Es decir, me están obstruyendo a ejercer una obligación que tengo por Constitución, que tengo el deber y la obligación de cuidar a mis hijos. Y luego hay otra cosa. Yo soy funcionaria de la Administración General del Estado. Yo cuando entré en la Administración General del Estado no me pidieron ningún tipo de lengua, el conocer cualquier otra lengua, salvo el castellano. Pero yo podía estar perfectamente trabajando en Barcelona, en Lleida, en Gerona, en donde... No, ahora también. Porque a mí no me piden, en la Administración General del Estado, no piden que yo conozca Me dices que otra no. lengua cooficial. Todo No lo que lo has dicho no es piden. verdad. No lo piden. Y también hay que decir que cuando vas, porque yo hace poco estuve en Trem, donde tuve que impartir una charla, y el problema no era que hablasen en catalán, es que no me entendían porque hablaban árabe. Muy bien, muy bien. Queda muy Toni. claro. Bueno, yo es cierto que he estado en Cataluña
y nunca he encontrado yo ningún desprecio lingüístico. Eso yo personalmente. Ahora, bien es cierto que también he conocido personas que se han tenido que cambiar de universidad de región porque han tenido problemas para estudiar en las universidades o incluso de trabajo porque se han encontrado con problemas. No he vivido yo esas experiencias, mi experiencia es otra, ya digo, yo no he encontrado problemas. I, bueno, falla molt temps que no ho parlo. És veritat. Bueno, eso... Pero muy bien, Toni, la voluntad es lo que vale. Muchas gracias. Es la voluntad. Entonces, también hay que tener en cuenta esa historia lingüística que ha tenido Cataluña, esos tiempos pasados en los que hablar casi catalán era un pecado. Había una represión. Golpe de represión. enseñanza se habrá perdido porque, niño, no hables dialecto, que no es dialecto, que es una lengua propia y en fin, romance, por eso digo oficial. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y también hay que enseñar a las instituciones, a esa gente que han pasado los tiempos y que estamos en otra onda. Pero lo bien es cierto, bueno, también decía Marian, hay en algunas, es cierto que en los funcionarios, en algunos puestos de funcionarios sí que te piden, en los regionales, te piden tener un certificado de nivel B de catalán para entrar en esos Valencia puestos, lo exigen. En Valencia en este momento los autonómicos. no debería ser, si estamos en una nación, estamos en un país, no debería tampoco de ser lógico solicitarlos conociendo el castellano. En para Baleares no puede uno presentarse a ninguna oposición pública si no tiene un conocimiento y en Cataluña Pero hablamos de funcionarios autonómicos. Jovita, ya pedí la palabra. Pero aunque sean autonómicos no es lógico, no es lógico pedirlo. A ver, en un el estado... estatuto, como el estatuto de cualquier autonomía, el estatuto catalán regula el derecho a la educación y no vamos a remitirnos a la historia de cómo viene la inmersión lingüística. Yo lo único que digo es que todo es mejorable y que en todas partes habrá incongruencia y habrá intolerancia y habrá exageraciones, pero que lo que no puede ser es que los nacionalistas independentistas se alimenten de del nacionalismo español. Y yo creo que en este sentido, cuando se habla del idioma, de la confluencia de las dos, y de ser bilingüe o trilingüe, que nos pongamos unos enfrente de los otros, porque creo que lo primero que hay que tener es contención y tolerancia. Sin contención, sin tolerancia, sin querer mejorar todo aquello que sea que posiblemente haya cosas que se puedan mejorar, no vamos a ningún sitio, y mucho menos hablar de guerra de lenguas, ni mucho menos. No. Porque es que si los catalanes se ponen a pensar en todo el tiempo que han sido perseguidos y que ha sido perseguida su lengua, entramos en algo que no conviene a la convivencia. Y no podemos tener enemigos, podemos tener opositores, adversarios, pero nunca enemigos, por Dios, porque si no, nunca jamás vamos a tener una convivencia sana y eficaz. Emilio. Y yo creo que aquí en la mesa nadie ha hablado de enemigos. Hemos hablado de cumplimiento de la ley. Me parece, no hemos hablado de otra cosa. Si alguno dice lo contrario, que lo diga. Jamás. Y hemos hablado de que hay que querer y amar. Pues mire usted, hay que cumplir la norma. Y igual quiero yo a un andaluz que a un catalán con vasco, exactamente igual. Y le voy a dar el mismo cariño, porque voy a dar más cariño a uno que a otro. Daré lo mismo. Yo creo que en eso no estamos hablando. Estamos hablando de un hecho real que ocurre en Cataluña. ¿Cuántas calles están rotuladas en español? ¿Hay visto alguna en Cataluña? ¿Hay alguna rotulada en español? Ninguna. Cuando deberían estar en castellano y en catalán. ¿Hay alguna? ¿Hay algún comercio rotulado en español? Ninguno. Luego, lo que estamos diciendo es real. Sí, bueno, es totalmente real. Cuando se quejan las asociaciones de padres, cuando hay miles de sentencias, no una, miles de sentencias, diciendo que por favor, que el catalán y el español son vehiculares y que debe tener el mismo trato, no se cumplen. Es más, el consejero Josep Bargallo, no sabía ni decir el nombre, ha dicho al Estado: como sigas en esa tesitura de que la alta inspección sea la que debe vigilar, como en todos los sitios, como en todo el territorio español, es la encargada de vigilar el sistema educativo, cómo se hace, cómo no se hace. Hay leyes, como sabéis, que son de toda España. Bueno, pues ya ha dicho, como te empeñes en eso, voy a crear mi propia inspección.
está escrito y redactado. Por decir, se puede decir todas las tonterías. Claro, se puede decir lo que uno quiera, pero ¿quién ofende? El que amaga. No, nosotros no hemos dicho jamás nada. Estamos Yo creo que el acostumbrados. español y el catalán son vehiculares y deben tener el mismo respeto. Y un español que habla español puede ir a desempeñar su función como funcionario a Cataluña. Manuel y Sin Tony. más. Estoy de acuerdo con Emilio, solamente apuntar una cosita muy clara, es decir, los estatutos de autonomía no están por encima de la Constitución española. totalmente. Y desgraciadamente en Cataluña se salta la Constitución Totalmente. española. Solo Tony Hay un y Mariam. proceso, rápidamente ¿no? una Sí. pequeña anécdota para la colación de lo que había dicho Emilio sobre las calles. Me hizo gracia porque muchas poblaciones de Cataluña, por ejemplo, el carré, ¿vale?, de antes de Enrique Granados, que era el máximo exponente musical del nacionalismo español, sabemos que se ha falseado la historia y se le ha puesto de nombre Enric Granados, cuando es máximo exponente del nacionalismo español y es Enrique Palma Granados. también están las calles puestas en los Sí, de nombres. todas maneras, Mariam. Es un nombre A propio, ver, es un nombre propio. Yo vuelvo otra vez a Atendemos a Mariam. apelar a que la lengua es para comunicarse. Y cuando uno quiere comunicarse, se comunica, aunque sea con el lenguaje corporal o con lo que sea. Eso también es verdad. Pero hablamos de los críos, los niños, la infancia, que a los padres se les está obstaculizando el conocer, el poder seguir educando a sus hijos, porque hay una falta de comunicación, porque no se hace en el idioma que conocen. Pero es verdad que tampoco nos ponemos tan puristas cuando estamos todos los días viendo anglicismo por todas partes. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Es decir, que vamos a decir también que valoremos las cosas. Nos estamos alimentando todos los días con anglicismos, vamos cambiando nuestra forma de comunicarnos en inglés, porque ya es todo, y no estamos tan, tan vigilantes y tan críticos con algo que estamos todos los días, está avanzando y se está, Ya se está saben comiendo en su propio ustedes idioma. que Messi dice... Perdone, pero es que no hay ninguna imposición en que venga un anglicanismo o un italianismo. No se hay hacen imposición. bilingües, Terminamos el tema. no se hacen Él bilingües. entra, Digo- Adaptas al español. un Digo- neologismo entra en la lengua porque entra, pero nadie la impone. Digo que Messi nada. termina ya hablando catalán. Dice, visca el Barça, visca Cataluña. Como Aznar. Qué cosa que es la única que no. Nos Visca la pela. vamos 5 minutitos y volvemos después en Onda Cero Puerto Llano y más televisión. Hasta luego.
Estamos hablando del queso Rocinante, que ya ven ustedes, nos hemos comido todo, porque está riquísimo. Pero bueno. Tenemos un tercer tema, el último tema de este miércoles 7 de agosto, Jovita, no 7 de julio, 7 de agosto. 7 de agosto, porque el 7 de julio San Fermín. Claro, que ya fue. Bueno, el tercer tema dice lo siguiente. Ustedes saben que todos los españoles nos asombramos, bueno, ya estamos acostumbrados. Y llegan las vacaciones de verano, sube la gasolina. Todos los años. Esta es una canción, la canción del verano es esa, ¿no? Todas las vacaciones sube la gasolina. Yo quiero preguntar, voy a empezar por Marian, si sube por el precio del barril de Brent, si sube por el transporte o sube simplemente por los impuestos. El caso es que saben ustedes, sacar la chequera no, la billetera, y a pagar que sube la gasolina. Mariam. Yo creo que siempre hay excusa para justificar la subida de los combustibles en periodo vacacional, ¿no? Sobre todo en el verano. Y da igual que la subida del barril, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, yo qué sé, es que lo que queramos. Esa es otra. Eso es lo que queramos, pero lo cierto es que siempre es como, esto es una constante, ¿no? Del verano, que vas con una cara ya de resignación. En fin, está aquí nuestra querida amiga Isabel, pero como ya no estás tan activa... Bueno, desde hace un mes, solo hace un mes. Pues ahora ya lo puedo decir con libertad. Y creo que la apuesta por el gas licuado está ahí. Y bueno, hay que ir a gases no contaminantes, tenemos el planeta, y bueno, hay que confiar. Es un 12% más barato, un 12% más barato que el de gasolina y un 18% más barato que el eléctrico. Y además no es contaminante, por lo tanto hay que ir a la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué sube la gasolina? No sube la gasolina porque sube el crudo, porque influye el dólar, porque influye la situación nacional. Pero mira, siempre en verano. Bueno, desgraciadamente debe ser eso. Pero eso es muy fácil de comprobar, lo que estamos hablando. Es tontería discutir una cosa que es fácil de comprobar. Se ve el dólar, se ve la paridad del dólar, se ve cómo va Europa y se ve cómo Estados Unidos. Si lo que estamos discutiendo es tan fácil de comprobar en Internet que no hace falta ni discutirlo. En cuanto al carburante más barato, será el hidrógeno con el tiempo. El gas es contaminante, la electricidad es contaminante, y además de la electricidad existe el problema de que descontaminar las pilas es lo más caro que existe en el mundo. O sea que tenemos que ir al hidrógeno y dejaros de fantasías de colores, porque el gas, ¿de qué viene el gas? El gas viene también, es un producto que viene del petróleo, con lo cual estamos en la misma. Nosotros hemos de apostar, y el mundo será así, por el hidrógeno. Lo demás son todo contaminantes. Y no está fácil el que volvamos tan rápidamente. Tenemos 50 años de carburantes a todo trapo, y es lo más barato que existe, de modo que hemos de estar preparados a eso. Lo que pasa es que ahora los productos petrolíferos se están vendiendo con mucha menos contaminación. Las grandes petroleras se están preocupando, y sobre todo los que hacen los automóviles, en descontaminar. Ahí mismo hay unos carburantes muchísimo mejores que antiguamente, hace 20 o 25 años, eran altamente contaminantes. Actualmente no. Y vamos a eso, a descontaminar lo máximo. Los oyentes y los televidentes siguen diciendo, todavía no nos han explicado por qué sube la gasolina. Mire, por eso, pero cambia el dinero. Pues yo creo que es muy fácil, de verdad. Es un producto, como otro producto cualquiera, y está sometido a la oferta y la demanda. Claro, correcto. Y punto. Hay más demanda cuando hay vacaciones porque la gente coge y gasta más, pues subo la gasolina. Hay menos demanda, como los lunes que hay menos demanda, pues abajo. Y ya está. Y no hay otro. Aparte, evidentemente, de que hay otros elementos que pueden influir, pero yo creo que el elemento fundamental es la oferta y la demanda. Como producto cualquiera que se utiliza y que cuando la gente lo pide masivamente, pues lo subo y ya está. Yo creo que esa es la contestación. Si gastamos más azúcar, más racional. se sube el azúcar. Siempre ocurre lo mismo. Es decir, va mucha gente al cine, pues subo al cine y ya está. Esto ocurre siempre, como producto normal que es, porque a veces que pensamos que es. Y otra cosilla más sencilla, todas las energías, hasta el hidrógeno, es contaminante. Todas, unas más que otras. La eléctrica es muy contaminante, por lo que decía Isabel, de la acumulación de pilas, etcétera, de baterías, que luego es muy difícil, muy difícil. Pero todas son. Algunas, la producción a lo mejor es menos contaminante, pero luego los elementos que influyen después, de verdad que también son muy contaminantes. Y yo creo que damos respuesta a lo que ha preguntado, ¿no? Oferta y demanda. Cuanto más oferta, más... Siempre en verano, Jovita. Sí, siempre en verano y los viernes. Los viernes. Siempre en verano y los viernes. Hombre, yo en este punto...
y que no sirva de precedente. Lo celebramos, Bueno, lo celebramos. hay que Estar de acuerdo con celebrarlo. Emilio. Estoy en algo de acuerdo con él. Eso hay que celebrarlo. Bueno, de verdad, La demanda- Eso es lo estoy como que me has encantada. contado tú. No sé cómo sentirme, ¿eh? De verdad, he venido el día justo, Que de verdad. la demanda influye. Bueno, permíteme que os diga que hay que celebrarlo. Es cierto que yo no soy ni una experta ni en gasolina, como Isabel, que es una experta y que no cabe duda que su teoría posiblemente sea también una causa definitoria o definitiva para que suban los combustibles, que tengan un alza en los precios. Y el precio de la gasolina también he leído, porque claro, cuando nos hablas de un tema yo investigo un poquito, también he leído que en Estados Unidos es más cara la gasolina en verano porque utilizan una gasolina diferente a la del invierno, porque los gases que emite la del invierno son más contaminantes y con el calor en el verano mucho más perjudiciales para la salud, y entonces utilizan una gasolina que tiene contaminantes menos perjudiciales para la salud y es más cara de elaborar. Eso he leído en Estados Unidos. Aquí en nuestro país no lo he leído, ni en Europa tampoco, que se haga esa diferencia, pero no lo sé. Yo creo que aquí haría falta un experto en economía, un experto en petroleras y decirnos cuál es la causa última, porque eso permanecerá oculto a los ojos de una inexperta como yo. Lo que sí sé es que el precio sube. Manuel. Esto de la subida en verano es como el misterio del cuarto milenio, no se sabe por qué sube. Pero bien, lo cierto es que hay factores sobre los que nosotros no podemos influir, que es, como bien has dicho, el precio del barril del Brent, el transporte y los impuestos. Pero sí hay factores sobre los que podemos influir, sobre todo en las gasolineras. Por ejemplo, planificación de viaje antes. No es lo mismo adquirir gasolina una semana antes del viaje que una semana después. No es lo mismo repostar en unas gasolineras del casco urbano que repostar en gasolineras de carretera. Y también no es lo mismo repostar en gasolineras libres que en gasolineras que están sujetas, por ejemplo, a una compañía, sea Repsol, bien sea CESA o bien sea BP, ¿no? Pero yo no echaría jamás, es un consejo que le doy a todo el mundo, no llevo comisión ninguna porque ya he vendido la última estación de servicio. Mi coche no tendrá jamás en su depósito ninguna de una estación de servicio libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero Bueno, el coche no yo lo hago tiene eso que de también, petróleo. yo hago eso también. O sea que lo siento con todo mi corazón. Y yo la única pregunta... Significa, estaban contando, dice Jovita, significa que hay estaciones que tienen una cierta calidad porque han sido contrastadas, que por ejemplo, hablo de Repsol, Menos las de Repsol, Repsol, y hay BP, una serie de sí. gasolineras que son libres, que son de alguien que las pone y que no sabes qué mezclar de gasóleo o de gasolina el hace. producto Se dice, se que convierte menos se refinado. vende. Habla de eso, Y Isabel. cuando hablamos de la diferencia de precios hemos de saber de lo que estamos hablando, porque es muy fácil decir, mira que ahí está 3 céntimos o 5 céntimos menos, sí, pero los aditivos que te meten Shell, Cepsa, Repsol, BP, cualquiera, no estoy hablando a favor de ninguna de ellas, estoy nombrándote gasolineras de marca. Para mí, una gasolina de marca es una responsabilidad de esa marca. Tú no tienes que preguntárselo más que donde lleves el coche a hacer mirar su revisión. Oye, mírame a ver cómo están los filtros. Efectivamente. Y ya está, el filtro te dice dónde tú has echado la gasolina. Pero incluso una gasolinera de marca no es lo mismo repostar un sábado y un domingo que repostar un lunes. por Sin ejemplo. duda, sin Ahí duda. sí puedes influir en el precio. Y después Claro. eso, efectivamente, sube la gasolina, pues sube el barril del Brent. Pero y cuando baja el barril del Brent, ¿por qué no baja la gasolina? Tarda un poquito más, hombre, o una semana más. El stock, el Lo que pasa stock. es que no se nota, la bajada no se nota. ese es Tony. el problema. Yo creo que es un poco de todo, aparte del barril de Brent, en fin, de los impuestos que no son pocos en las gasolinas, que esto ya lo hemos comentado muchas veces, lo máximo es ahí se explota como el tabaco y con el El alcohol se explota 75% son impuestos. Es una cosa Ahora nos disparatada. explicas eso, Isabel. Creo que es conveniente que nos explique Isabel, porque hay una verdadera hucha para el Estado. Pero estoy de acuerdo también con Emilio, con Jovita. Oferta y la demanda creo que influye mucho. Eso influye mucho y que se aprovechan las circunstancias y nos tenemos que echar las manos a la cabeza. Entonces sabemos que hay unas determinadas fechas pues en que las propias gasolineras pues van a lo que van y no pasa nada. Si eso es el mercado libre. Se ponen de acuerdo. Ya está. Tacito No, oye, acuerdo. no sé, te doy, yo me encantaría ahora que no estoy en el gremio decirte Sí, que eso es así, pero es que no lo es. Es que no lo es, Quizás, que quizás, nosotros sí. somos la cadena, la peor ganancia que tiene el producto petrolífero. Lo peor, os doy mi palabra de honor, que he sido vicepresidenta de España. De las Explícanos gasolineras. Lo peor. de ese Perdona, coste de... a mí no me ha ido tampoco muy bien.
Pues lo digo porque yo he vendido y ahora mismo no tengo un saldo positivo de millones de euros. Claro, yo tenía no te 7 has hecho- estaciones no te has de hecho servicio. millonaria. No me he hecho millonaria. Vale, vale. Otra cosa es que yo he sido una persona trabajadora y he puesto gasolineras en distintos Lo que sitios. demuestra que el trabajo Pero honrado no hace exactamente, millonario. exactamente. Isabel, vamos a El de ese euromillón. euro y pico que ahora mismo se debería precisar que vale el litro de gasolina, ¿cuál es la proporción de impuestos? Tiene el 70% de impuestos, de ahí hacia arriba. El coste es baratísimo, pero hay que sumarle al coste la extracción. Perdón, digo porque son dudas que los oyentes y televidentes tienen en la cabeza. ¿Por qué el transporte, que influye lógicamente en el coste, es más igual trasladando la gasolina a 400 kilómetros que donde se produce, por ejemplo? No, aquí? es que es un doble coste. Vamos a ver, la gasolina se produce, viene importada de Venezuela, de Estados Unidos. Nosotros no somos un país productor de petróleos, con lo cual lo importamos todo. Hay varios costes ahí que hay que añadir. El coste de traerlo, que es el barco. El coste de traerlo a la refinería, porque hay pocas refinerías que tengan el coste, o sea, el transporte directo puede ser Huelva y puede ser Tarragona. Y el resto tiene que traerlo en camiones, tiene que destilarlo en la refinería. Fijaros los costos que eso significa. Y tiene que transportarlo a la estación de servicio. La última en la ganancia es una estación de servicio. Además, ¿y el Estado? El Estado es el que se lleva el 70% Pues aproximadamente. eso, claro. Si nos quitan eso, fijaros bien, porque todos nos quejamos de eso. Pero ahí lo pagamos, el que no tiene coche no paga. Es decir, que pagamos los que tenemos el coche y consumimos el carburante por todos los que no tienen coche. La gasolina, el Estado saca más del 70% de impuestos en cada litro de gasolina. Una pregunta, pero ¿en España es uno de los países europeos donde más barato está el Bien, combustible? es cierto, es uno de los que más barato está. Calcula lo que deben ganar en el resto. Pero eso es así. Quiere decir que las petroleras ganan muchísimo, ¿no? No es tanto la petrolera, es el Estado el que gana el dinero, no la petrolera, el pero Estado. los petroleros, el petrolero se ve... Luego, cuando la gente protesta porque ha subido la gasolina, el Estado tiene gran parte de esa culpa. Pero tiene toda. Y yo diría una cosa, con todo lo que nos pongamos de medioambientalistas y todo lo que queramos, hoy por hoy, y en una región como la nuestra, que está todo tan disperso, los pueblos y tal, y tenemos que movernos, yo creo que el coche es un bien básico. Y sí, que hay transporte público y lo que queramos, pero sabemos que los horarios y demás no podemos cumplirlos si nos ciñésemos a esos transportes públicos. Y no son sostenibles tampoco por las administraciones, ni quizás por los propios empresarios, porque no habría suficientes usuarios para ello. Por eso yo creo que es básico y que se debería tener el Estado una cierta empatía, ¿no?, con el consumidor de gasolina. Sí, pero mira, que es que casi nadie se detiene pero a el 2,5%. 2,5%. Es que no gana nada, sí, creer. me lo creo, mi por palabra de honor, eso, que es la última en la cadena de ganancias. Sí. A ver, pero es que gana por litros que vendas. Las guanes que están en las grandes capitales, aquí en centro de Puerto Llano, que esa fue mía en su día. Esos son los que ganan porque tú, por cantidad, no por la cantidad de dinero que te deja, por lo que vendes. Pero estamos hablando de un tema muy delicado y es que hay que intentar disminuir la utilización del transporte particular. Yo creo que en el tema de la gasolina, de petróleos, etcétera, ganan todos menos el que lo gasta. O sea, el que llega allí y paga, los demás ganan todos. Fijaos un dato, y si queréis podéis comprobarlo. Repsol, para que no digamos que es otra por ahí, no sé qué. Ahora mismo está 1,20,9. El lunes estará 1,189. Es decir, el 9 no cambia nunca, porque es muy fácil subir del 9 al 10. Es muy fácil. Es decir, del 20 al 21. Siempre ocurre el 9, 20,9. Luego, esto confirma lo que yo estaba diciendo, que es oferta y demanda. Los lunes baja, los viernes sube, cuando hay vacaciones que hay más demanda, sube lo que les parece, te suben. Y no tiene que ver nada en el origen, ¿eh? No tiene que ver nada el petróleo en origen. Porque, como bien decías, cuando hay una bajada, no repercute a lo mejor al año. Mariam. Sí, pero es verdad, el dato que ha apuntado Tony me parece muy interesante. Es decir, es que realmente se está promocionando el uso del vehículo particular porque no hay una comunicación entre las poblaciones y tenemos una región muy dispersa. Pero es que horarios, por ejemplo, los trenes, los precios de los trenes y luego los horarios. Por ejemplo, y eso tiene que ver también con que hay muchísimas personas que no pueden acceder, por ejemplo, o tomar la decisión de tener un puesto de trabajo porque no disponen de un vehículo.
Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta. Si tuviésemos una red de comunicación a ver, es que apropiada... Es todo muy problemático, porque claro, estamos hablando de una red adecuada de comunicación. Se han mejorado mucho las infraestructuras en vías de comunicación. Sabes que el otro día lo reconocí aquí. Todo eso cuesta dinero y luego no queremos pagar impuestos. Es que tiene razón, y ese es el impuesto directo. Señores, es que vamos, perdona que te interrumpa, pero eso es así, para que el público nos entienda. Ese es un impuesto directo. Usted compra y usted paga en el acto. Que además eso no nos deja tan tranquilos, nos deja a los que no tienen vehículo, esos no pagan. Es decir, que pensemos detenidamente que el Estado de ahí gana el 70% como mínimo, con lo cual, bueno, pues es un impuesto que recoge de esa manera. Los impuestos luego se utilizan para el sostenimiento del bienestar de toda la ciudadanía, que es importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque si no, hablamos de impuestos, de quitar impuestos y decir que vamos a seguir... Luego que suba más, Jovita. No, es importante. Yo estoy haciendo una pequeña reflexión respecto a que las infraestructuras hay que hacerlas, hay que mantenerlas y eso cuesta dinero. Pero que hoy en día... El problema de los impuestos, Manuel, habla Jovita, y María. que a mí me parece muy bien que repercuta directamente, pero resulta que en estos años de atrás, digo ejemplo, para que todo el mundo lo vea, que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, pero que de alguna manera, cuando los pisos, etcétera, estaban bajitos, el IBI de todos los pueblos era el mismo, es decir, cada año subía más. Luego no repercutiría en el bienestar, porque bajaba el bien y subía el IBI. Esto es algo incongruente. Cuidado con que subir los impuestos, ya sabéis que yo lo he dicho cientos de veces, menos impuestos y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Yo solo preguntaré desde el desconocimiento. A mayor número o libertad de gasolineras, ¿no es menor el precio de la gasolina? ¿Por qué tiene que ser menor? No, pregunto. La mayoría de estaciones de servicio libre se abastecen de los barcos que llegan a Valencia. Y de Valencia no sabemos dónde es la procedencia, ni sabemos la mezcla que tiene. Mientras si tú compras una gasolinera abandonada, tiene 3 inspecciones. La petrolera, consumo, todos inspeccionan y analizan el carburante. Todos inspeccionan y analizan el carburante. Mientras las libres, ¿quién las inspecciona? No están inspeccionadas las libres. La misma regulación. La misma pregunto. ¿No? No pasa nadie, no pasa nadie, que te lo digo yo, no pasa nadie. No hay dedicados inspectores. Si hay más oferta, en teoría, si hay más oferta, el mercado tendría que reducirse el precio. En teoría tendría que ser así. Yo creo que también has apuntado que los que tenemos vehículo y consumimos gasolina, estamos pagando más impuestos que repercuten en toda la población. Pero también contaminamos más a toda Pero la fíjate, población. además, el coste de hacer una estación de servicio es millonario. ¿Para ganar qué? Yo entiendo que cuando era un monopolio, un supermonopolio que estaba regido por la petrolera, por Camsa, vamos a decir a Camsa que era la reina del mar, ¿no? Pero ya se ha roto ese monopolio. En Ciudad Real se han hecho 4 o 5 estaciones nuevas, que no hay, por cierto, no hay nadie nunca en las estaciones repostando. No sé lo que vendan. Por eso digo que no sé lo que venderán. La gente, yo ya no tengo gasolineras, es decir, que nadie vea a mí que hago propaganda y que me voy a llevar a comisión. Pero jamás mi coche meterá gasolina que no sea de petróleo. Isabel, a mí me ha dejado muy preocupado. Es decir, que todo el gasóleo, todo el que se vende en España libremente, que no está regulado, por ejemplo, como tú dices, por Repsol, por Camsa, por no sé cuántas otras más, que no tenga regulación estatal, a mí me parece que eso... Yo no he dicho que no tenga, he dicho que las inspecciones... Y que no pase las mismas inspecciones... No, la petrolera investiga sus estaciones de servicio y hace análisis diarios. Es decir, lo que se vende... Controles de calidad, Lo que se vende en Leclerc no está inspeccionado, pero igual que el que se vende en Repsol. Previa una denuncia y prueba si pasa la inspección. Y si conserva unos mínimos cánones, pasa. Porque lo que tú no puedes vender es agua mezclada con gasolina. Vamos a ver. Tú tienes que tener unos cánones mínimos para poder vender ese producto. Cánones mínimos, mientras que las petroleras, cualquiera de ellas, aditivan sus productos y la calidad es superior. Cualquiera, no estoy haciendo propaganda ninguna. Sacas el análisis, el carburador tuyo te lo dirá. Echan una libre, que no me estoy llevando comisiones ya que no tengo gasolineras. Echan una libre siempre. Y luego echan una que tenga marcas. Termina, Tony. Sí, yo solamente quería señalar que con Jovita estoy de acuerdo en todo, pero con matices, quiero decir. Claro. Hoy en día lo que también hay que reconocer que sin vehículo propio es muy difícil desarrollarse personal y profesionalmente. Entonces, sabes que te he dicho y he reconocido aquí que desde la transición ha habido un gran avance en infraestructuras en esta región y que se ha invertido bien. Y sabes que es loable. También en estos ha habido 4 años
Sabemos también que incluso se dejó de subvencionar líneas de autobuses, no quiero señalar determinados, y hubo pueblos pequeños que se quedaron sin comunicación alguna. Un gran fallo. Pero lo que sí es cierto que con todos estos impuestos, que son necesarios y para mantener las carreteras y aumentar la infraestructura, que sigue siendo necesaria en nuestra región, aunque se ha hecho muy bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que ser más solidario, yo creo, con todo el transporte terrestre, porque al fin y al cabo es lo que mueve el país, la economía de un país, todo, mercancías, personas y todo. Pero que sí, que es loable esta labor, como ya sabes, que se ha hecho durante esta transición. 5 segundos. Un segundo. No se ha hecho también cuando Ciudad Real y Toledo no está comunicado por autovía. No. He dicho que es mejorable. Hablamos de eso. Esos impuestos que se pagan se ven de repercutir. Ciudad Real y es evidente que y con Extremadura también sigue subiendo. Estamos hablando de la comunidad. A pesar de los razonamientos todos muy importantes que se han dicho en esta mesa, sigue subiendo la gasolina y el gasoil siempre en el verano. Así que eso no lo podemos quitar. Como la temperatura. ¿Pero qué gasolina sube? Que descubrimos que apenas se llevan un porcentaje de un 2 y pico por ciento de ese litro de gasolina, quizá el beneficio, o quizá sí, el beneficio esté también en esos productos que venden y que se han convertido en un pequeño supermercado. Son pequeños y si no, no seríamos supermercados, nunca hubiéramos vendido patatas fritas en la vida. Pero bueno, pues doña Marian Moore, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer. Que no pases calor. No, y espero regresar pronto al hogar. Por supuesto. Doña Isabel, muchísimas gracias. Julián, nos ha ilustrado usted con el tema de las gasolineras. No, he tratado de aclarar lo mejor posible. Ya no soy gasolinera, ex gasolinera. Don Emilio Nieto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que no pase usted mucho calor. Todo lo que pueda. Me gusta su corte de pelo. Muchas gracias. Ya Jovita Voz Mediano, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a todos vosotros y a Isabel porque nos ha ilustrado en el último tema. Siempre es bueno contar con un experto o una experta en un tema. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Seguimos echando gasolina, a pesar Seguiremos, de todo. Desgraciadamente. Seguiremos llegando al depósito, aunque sea un lunes. Don Tony Marquina, ¿cuánto vale venir de Manzanares a Puerto Llano en gasolina? Julián, estar aquí no tiene precio. Hombre, qué amable eres. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. En las cámaras han estado Pedro y Javi, en el control de realización Manuel Carmona, en el sonido nuestra querida Maribel Martín. Que sean felices, que lo pasen bien. El próximo miércoles, día 14 de agosto, estaremos aquí, Dios mediante. Que el pensamiento. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.